En el siguiente video vamos a calcular la longitud de un arco de circunferencia. Para ello vamos a dibujar una circunferencia de radio r y dibujamos a partir de ese radio un ángulo que vamos a llamar ángulo θ. Ese ángulo θ nos genera una porción de la circunferencia limitado por los lados del ángulo. A esa porción la llamamos arco y la vamos a representar por la letra S. Es decir, que el ángulo θ está asociado con el arco S. De la misma manera, para otro ángulo que vamos a llamar alfa. El ángulo alfa está asociado con el arco S1. Si hacemos la proporción entre las medidas de los ángulos y las medidas de los arcos del gráfico, tendríamos que θ es a alfa como S es a S1. Ahora suponemos que el ángulo alfa mide 1 radián. Si este ángulo mide 1 radián, significa que el arco mide exactamente el radio de la circunferencia. Al reemplazar estos valores en la anterior proporción, tendríamos θ es a 1 como S es a r. Si despejamos para S, pasamos a multiplicar r y pasamos a multiplicar 1 a cada lado opuesto de la igualdad, quedándonos que el valor del arco de circunferencia S es equivalente al radio de la circunferencia por el ángulo que genera ese arco de circunferencia. Es importante tener en cuenta que este ángulo θ debe estar medido en radianes. Veamos un ejemplo. Calcular la longitud del arco generado por un ángulo de 0.5 radianes dentro de una circunferencia de radio 12. Dibujamos una circunferencia y dibujamos un ángulo de radio r y un ángulo que llamamos θ. Ese ángulo genera un arco de circunferencia que llamamos S y aplicamos la expresión que acabamos de encontrar. S es igual al radio por el ángulo. Reemplazamos 12 centímetros y 0.5 para el ángulo sin escribir la unidad radianes para que el producto nos dé una unidad de longitud que correspondería a 12 por 0.5, que es 6 y está dado en centímetros. Es decir, que esta longitud de arco mide 6 centímetros si la circunferencia tiene radio 12 centímetros y el ángulo es de medio radián. Veamos otro ejemplo. Determinar la distancia entre Santa Marta y Bogotá si se sabe que ambas ciudades están sobre el meridiano 74 y tienen latitud norte de 11 grados 14 minutos 50 segundos y 4 grados 35 minutos 56 segundos respectivamente. Representamos el planeta Tierra por esta circunferencia y dibujamos el meridiano 74 grados. El enunciado dice que ambas ciudades están sobre este meridiano y nos dan la latitud norte, es decir, a partir del paralelo del ecuador vamos a dibujar la ubicación sobre este meridiano, en un caso de 4 grados y en otro caso de 11 grados. La distancia para generar el ángulo la vamos a tomar con respecto al centro de la Tierra, que vamos a asumir que queda en este punto, y allí ya nos aparece el ángulo y este sería el arco de circunferencia que vamos a calcular. Para Santa Marta tenemos la medida en grados, minutos y segundos. Debemos entonces pasar esa medida de su latitud norte a grados. Para eso utilizamos los factores de conversión. Para la medida de minutos, 1 grado es 60 minutos y para la medida de segundos, 1 grado es 3600 segundos. Hacemos la operación 14 por 1 sobre 60 y 50 por 1 sobre 3600, teniendo ahora todas las unidades en grados, y al sumar nos da que la medida de latitud norte en Santa Marta será 11,247 grados. Ahora hacemos lo mismo para
los datos que tenemos de la ciudad de Bogotá. 4 grados 35 minutos y 56 segundos lo pasamos a grados. Hacemos factor de conversión para minutos y para segundos y nos queda 4,598 grados. Entonces ya tenemos la medida de las dos ciudades en grados de latitud norte. Se está generando entonces un ángulo que vamos a llamar teta y ese ángulo nos va a permitir calcular la longitud del arco que representa la distancia de las dos ciudades. El ángulo lo obtenemos haciendo la diferencia, nos da 6,649 grados. Esa sería esta medida del ángulo teta. Recordemos que necesitamos pasar esto a radianes, entonces hacemos el factor de conversión. Pi radianes equivale a 180 grados y nos da la medida del ángulo en radianes, 0,116 grados. Para aplicar la expresión para calcular la longitud de arco necesitamos la medida del radio. El radio es el radio de la Tierra, que es 6.370 kilómetros, y con eso tenemos que la longitud del arco corresponde a 6.370 kilómetros por la medida del ángulo en radianes, que es 0,116, con lo que obtenemos 739 kilómetros, que sería la distancia entre las dos ciudades.